Bueno, vamos con la segunda parte del tema. Israel, un patriarca, una promesa, una nación y una descendencia espiritual. Sí. ¿Por qué decimos un patriarca? ¿Alguien me puede decir por qué se le llama y quién es el patriarca de Israel? Abraham. ¿Y por qué se le llama patriarca? Porque es el primero de todos los padres que descendieron después de él. Él es la base, como quien dice el árbol, los demás son como ramas que fueron saliendo de él. Entonces, exacto. El patriarca es el padre original. Exacto. De todo Israel. El apóstol Pablo le llama el padre de la fe en Gálatas. ¿Se acuerdan? Y atento, ¿verdad? Gálatas. Hoy vamos a hablar un poco de Gálatas, de la carta a los Gálatas. Abraham es el padre de la fe. Mire qué tremendo, porque en él descansa, como dice mi papá, la base de la fe del cristianismo es Abraham. Vos tenés que tener doctrina, hermano, para saber defenderte de las mentiras que se predican hoy en día. Lo que hemos conocido de la Biblia comenzó cuando mi papá nos exhibió a la palabra de Dios, a la lectura bíblica en casa. Pero después cada uno es responsable de poder leer la Biblia. Amén. Solo dos amenes. Cada uno es responsable. Ya tú a tu edad ya no eres un niño, ni yo ya no podemos decir, a mí nunca me dijeron que leyera. No. Si no lee es porque es dejado. Y si lee es porque le interesa crecer. Las personas que leen, crecen, se desarrollan, se apasionan. Si pasamos leyendo en el celular 100,000 cosas y a veces tonterías, ¿por qué no vamos a leer la Santa Biblia? Así que este es un comercial para que tú decidas crecer espiritualmente a través de la lectura de la palabra de Dios. Amén. Eso es necesario, hermanos. Es necesario. El cristiano carnal es flojo, es tibio y no le gusta leer la Biblia. Pero el cristiano espiritual le gusta investigar, le gusta que su fe tenga una base doctrinal. Así que yo le doy las bases, las pistas, pero usted puede investigar más. Abraham, el padre de la descendencia de creyentes, el padre de la fe. Lo último que tocamos el domingo pasado, y tengo que correr porque hay varias citas, fue en número 23, 5 al 11, número 23, 16 al 26 y número 24, 2 al 10. ¿Qué es lo que está ahí? Ahí están las profecías de Balaam, que cuando Balac los quiso sobornar y ofrecerle casa y caballos y ovejas y dinero, le quiso sobornar pidiéndole que maldijera al pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Que Balaam no pudo porque Dios ya le había dicho, a mi pueblo nadie lo maldice. Aunque mi pueblo es imperfecto, aunque ahí en esas tribus había murmuradores, había pecadores, había gente que no estaba comprometida con Dios, con el Dios de Moisés, pero al conjunto, Balaam dijo, Dios lo quiere, Dios lo ama, Dios lo defiende, no hay agüero contra ellos, no hay brujería. Mire cómo le ayudan a Israel contra sus enemigos. ¿Por qué tiene esa ayuda? Yo creo que ahorita el presidente de Ucrania va a estar celoso de decir, puchica, a mí solo me han dado algunas armas, ¿verdad? Sí, me han dado dinero y todo, pero esa ayuda incondicional que tiene Estados Unidos e Israel para destruir a sus enemigos, no a cualquiera se la dan. Yo mismo me he preguntado, ¿a cambio de qué? Porque en este mundo nadie hace un favor de choto. Casi nadie. Si no es la madre, de ahí para allá, quién sabe que te lo hagan sin esperar algo a cambio. Hay muchos que sí, porque tienen un corazón noble, porque hay amor todavía. Como decía Romy en la alabanza, el Padre que siempre soñé. O sea, Dios Padre nos ama y nos da muchas cosas gratuitamente. Por cierto, se me venía un pensamiento como una visión mientras estábamos oyendo esa alabanza de niños corriendo en un césped siguiendo mariposas, como, no sé, como una visión como del paraíso, algo celestial, ¿verdad?
Y yo decía que qué lindo, mientras el mundo ve bombazos y ve violencia y ve muchas cosas y mucha maldad, en el cielo hay paz, hay tranquilidad, hay amor. Bienaventurados los finados en Cristo, hermanos, porque ellos ya no verán estas cosas, ¿verdad? Están disfrutando y descansando. Y por eso la muerte no es una tragedia, hermanito. La muerte es la salida del cuerpo de pecado para ir a la presencia de Dios, los que somos creyentes. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Amén. Esa es la verdad. Así que, hermanos, Balaam no pudo maldecir a Israel porque Israel está bendito por Dios. Y Dios dijo, maldito los que te maldigan. O sea, se ganarán una maldición los que te maldigan y benditos se ganarán una bendición los que te bendigan, Israel, por causa de Él, de Dios. No por causa de otra conveniencia, sino todo aquel igual nosotros. Jesucristo lo dijo, el que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me los rechace a ustedes, a mí me rechaza. Así que aquel que los bendice a ustedes, a Cristo bendijo. Y el que los reciba y les dé un vaso de agua a ustedes, por causa mía, dijo Jesús, a mí me lo dio. Por eso Jesucristo dice también en Mateo 25 que las naciones serán juzgadas también de otra manera, por la conciencia. Usted lo puede leer en su casa, pero ahí dice que Jesús les dice, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Algunos pastores y maestros han enseñado que ese pasaje se refiere a cómo las naciones trataron a Israel. Tiene que ver, pero también es el Israel espiritual, o sea, cómo nos trataron a nosotros los creyentes. ¿Ves? Y aquel que estimó y respetó al pueblo de Dios, ahí, en ese capítulo, están entrando al cielo. Porque ahí dicen, ¿y cuándo te vimos sediento? Si nosotros realmente no te conocimos. ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Y qué les dice? Por cuanto lo hicieron a uno de estos pequeños. ¿Qué les dice? A mí me lo hiciste. Entren al gozo del Señor. Mucha gente va a ser salva, que nosotros ni nos imaginamos. Volvamos al punto, busquemos Gálatas 4. Alguien nos lee por ahí Gálatas capítulo 4, versículo 28 al 31. Y para dar continuación a lo que venimos hablando, este es el primer pasaje de esta mañana, Gálatas 4, 28 al 31. Esta guerra contra el pueblo de Dios es antigua, hermanos. Y eso comenzó desde que Ismael nació y luego Isaac. Ismael con la criada, Isaac con la esposa Sara. ¿Se acuerdan? Sí. Ahí comenzó eso. Y miren lo que dice Pablo en Gálatas 4, 28 al 31. ¿Quién lo va a leer? Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne, perseguían al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Gracias, Dani. Este pasaje es clave, subráyelo en su Biblia, guárdelo, cópielo, estúdielo, porque ahí Pablo está revelándonos un misterio. Dice, cuando nace, lo vamos a parafrasear, cuando nació Ismael con Agar, nace alguien como ilegítimamente, que aunque Dios lo bendijo en el desierto cuando el niño lloraba por agua, y los ismaelitas, o sea, todo el mundo árabe, descendiente de los que hacen tiendas en el desierto, así le llaman también en la Biblia, ismaelitas, ellos recibieron una bendición de Dios, pero como no conocen a Dios, solo se quedaron con la bendición y no conocieron a Dios. Mucha gente buscaba la respuesta de Dios en las iglesias y recibieron respuesta de Dios, pero no conocen a Dios porque no le siguen, no intiman con Él. Oiga, qué tremendo. No lo buscan a Él, buscaron su
bendición, pero más nada, no quieren una relación con Dios. Entonces así es Ismael. Entonces el diablo lo engaña, ¿verdad? Y crece bajo una envidia de hermanastro, bajo un rencor, porque ve que a Isaac Dios le da una bendición mayor y goza de tener un padre y se queda con su padre Abraham. Ismael no. Fíjense, qué tremendo. Queda sin padre biológico. Crece en la rebeldía. El libro de Génesis, que es el libro de los orígenes, describe el carácter de Ismael. Creo que no anoté el versículo. Y dice, este niño llegará a ser un hombre fiero. O sea, un hombre indomable, rebelde. Un hombre pleitisto. ¿Miren? O sea, un hombre, ¿qué podemos decir? Otro sinónimo de fiero. Agresivo, ¿verdad? Y tendrá tal carácter que él se atreverá a luchar él solo contra todos. Y todos guerrearán contra él. Oiga, uno contra todos. O sea, qué carácter, ¿verdad? Claro, ellos no son uno. Por ser hijo de Abraham, también Dios lo bendijo y lo multiplicó. Y los hijos de la descendencia de Ismael son millones. 12 naciones, 12 príncipes saldrán de sus lomos, le dijo Jehová a Agar. O sea, hay un parecido porque comparten el mismo papá, que es padre de multitudes. Debiera tener la fe de Abraham. Póngale coco a esto. Debiera tener la enseñanza de la Torá y la fe de Abraham, o por lo menos el respeto a decir, ese Dios también nos engendró a nosotros. Pero ahí es donde Satanás se aprovecha y hace otro evangelio con el Corán. Ahora, lo que Dani leyó, Dios le dio instrucciones a Abraham y le dijo, saca a Agar de aquí, que viva lejos de ti. ¿Bien? Porque la herencia es de Isaac. Y no quiero que el otro esté robando la herencia que yo le voy a dar a Isaac y atacando a Isaac. Es como que usted le dé la herencia a su hijo o su hija. Perdón. Pero usted engendró otro por fuera. Y entonces quiere que los dos vivan juntitos. Pero usted ama más a su hijo legítimo o hija legítima. Ese es un lío. Entonces a veces en la familia conviene mejor irse lejos. A veces está usted o alguien quizás rogando que le venga un amor, una bendición, una provisión, buscándola de las personas con las que tenés guerra. Sabe que hasta el patriarca Abraham, Dios le dijo, salite de ahí, de la casa de tu papá. No le dijo, quédate ahí te voy a bendecir. Salite de ahí, porque tu bendición es otra, no es la de tu papá. Yo tengo otro plan contigo. ¿Ve? Pero como uno se va por lo que mira, ¿verdad? No, hombre, este me va a ayudar, dice uno. O esta me va a ayudar, o en esta institución yo voy a prosperar. Y son donde más te maltrataron. Como señal de que esa persona o lugar no es la correcta. No sé si me explico. A veces estamos pues forzando, cuando la verdadera bendición es seguir a Cristo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, quiero que entienda Gálatas 4:28. Debió haberse criado lejos Ismael. Y luego Pablo dice ahí, el hijo de la libre y el hijo de la esclava. ¿Qué es eso? Bueno, en términos, digamos, ya más modernos, podríamos decir uno es el hijo de la empleada. Y va a ser formado de otra manera con ella. Y Dios no tiene problemas en eso. Dios no mezcla sentimientos. Dios no es sentimentalista. Y pobrecito, ¿verdad? Va a aguantar hambre y sed.
Venga, críese con Isaac, pues. Mire, Dios tiene carácter. Dile que se vaya. Y uno se cree más bueno que Dios con sus sentimientos. No, yo nunca voy a ir de aquí. Yo te prometo que nunca te voy a dejar. Ay, Dios, mi vida. Lo que uno hace es atarse y amarrarse a cosas y personas. Discúlpeme, hasta a animales. Sentimentalmente, usted no tiene prohibido tener amor hasta con los animalitos. Pero si sus sentimientos lo gobiernan, hermano, usted tiene un problema. Porque no gobierna la cabeza, gobierna el corazón. Aquí mi padre presente tenía una cualidad. Ya desde temprana edad, hey, vamos a ir a trabajar. No, hombre, si hoy queremos quedarnos a jugar en la casa. No, vayan a ayudarme, vámonos. Lo bueno es que había una compensación, ¿verdad? Mi madre siempre ha sido una buena madre, pero mi papá ha sido un buen padre, pero con principios con principios. Y uno de ellos, pues, lo laboral. Entonces, no era un sentimiento de, no, pobrecito. Quédese, pues, jugando con las hormigas y con los zompopos. Ajá. Vaya a vagar toda la tarde, pues, pobrecito. No, o sea, sí, jugábamos. Y él también participaba del juego, muchas veces. O sea, no era que solo trabajo, más trabajo, y cero pelota, y cero parque, y cero bicicleta. No, si con él salíamos en bicicleta, y salíamos a jugar pelota, y un montón de cosas. Gracias a Dios tuvo tiempo para nosotros, pero también hubo principios en los cuales uno debe ser formado. No sé si me estoy explicando. Si alguien te conmisera, hermano, te está destruyendo. Pobrecito, cómo lo maltrataron chiquito. Pues así tenemos que sobarle el lomo toda la vida, ¿verdad? Para que siempre se ponga cofal en la espalda. Nunca te vas a levantar de ahí si tienes esa actitud. Jamás. Yo admiro al primer ministro de Israel. ¿Cree usted que no hay que tener valor para estar en ese puesto, señores? ¿Sí o no? No sé si lo han visto. Dijo primero que iba a pelear contra unos, después dijo que se iba a defender de no sé qué, después dijo que no sé qué, no sé cuál. De repente un día dijo, estamos peleando contra 7 frentes al mismo tiempo. ¡Ala, man! ¡Ey! Pelearse contra un país árabe. Oigan esto, por favor. Oigan esto. Pelear contra un país árabe. Cabe la posibilidad que si se unieran todos los países árabes y dicen, hey, unámonos contra todo esto, pues. Eso cabe la posibilidad. ¿Y cuánta gente son? ¿Cuántos millones son? Y esos tienen el valor de decir, de aquí nadie nos saca. Tremendo. Ahora, usted dirá, no, pero por la bombazo y por la ayuda de Estados Unidos. Si en la guerra de los 6 días era un grupito, hermanos. Allá en 1948. Y a los 2 días o el siguiente día, la agarraron 3 países árabes contra ellos. Y era a fusil. A fusil. Y ya habían jets, ¿verdad? Rudimentarios. Y en 6 días ganaron. Y las Naciones Unidas tuvieron que decir, no, un momento, cálmense. Ustedes agarraron desde Egipto hasta el río no sé qué. No, hombre, devuelvan todo eso. Han agarrado demasiado territorio. Devuelvan. O sea, no es para tanto. O sea, agarren esto, pues, ¿verdad? Pero, y lástima, fíjense. Porque en realidad habían agarrado lo que la Torah dice, que era de ellos. Ahorita Israel no es del tamaño de lo que dijo Jehová. Se redujo más por su desobediencia. Y sufren por la desobediencia de haber rechazado al Mesías. Así que bueno, saca a la esclava, le dijo. En términos antiguos testamentarios está hablando Pablo. Saca a la criada.
Así está diciendo, en otras palabras, con su hijo. Ahora el hijo de la esclava, el hijo de la criada, tendrá envidia y perseguirá al hijo de la libre. ¿Se fijó ahí? Sí. Mire cuánto tiempo he tomado para explicarle esto bien. Guarde la doctrina, lea la Biblia, atesore lo que se le enseña, hermano, para que no lo engañen. Quémese las pestañas por Cristo. Dice ahí, el hijo de la libre. ¿Por qué le llama libre? ¿Y quién es esa libre? Es Sara. El artículo es femenino. La libre es la que fue llamada a libertad con su esposo. Es Sara, la esposa de Abraham. ¿Qué dijo Jesucristo? Dijo, la verdad romperá ataduras y te hará libre. Nosotros hemos sido libertados del pecado por medio de la sangre de Jesucristo. Somos entonces descendencia de la que fue liberada por la fe. Por la fe en la promesa que Dios le dio, que iba a tener un hijo y que iban a ser padres de multitudes y lo creyeron. Por la fe fueron liberados de muchas mentiras, del poder del pecado y del engaño que existía en aquel entonces. Sara y Abraham los llama padres de los libres, de los que hemos sido liberados por medio del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sufrimos persecución por los que no conocen a Cristo. Los que no conocen a Cristo se burlan de nosotros, nos hacen persecución. Hay un rechazo a tu persona, hermano, no te extrañes, por medio de aquel que no conoce a Cristo. Y si no te han rechazado alguna vez, fíjate bien, es porque tú no has sido una luz clara para otros. No es que vas a salir con un megáfono predicando y diciendo soy ministro, soy profeta. No es necesario. Pero si tu vida y tu conducta son un testimonio y la mía, hay gente que lo va a echar de ver. Y por esa conducta y por esa luz, unos te van a rechazar y otros te van a amar. Repito, si no te ha pasado eso, es porque tú has sido de la secreta. O tu testimonio está a medias. O tú no tienes el valor de ser una luz para otros. Llegas al colegio, llegas al gimnasio, llegas al trabajo, llegas a la colonia, que nadie sepa quién soy yo. ¿Sí? No quiere batallar por el evangelio con nadie. No quiere ser rechazado por nadie. Bien, eso también tiene un castigo, una reprensión. Jesucristo dijo, ay de ti cuando todo el mundo hable bien de ti y te reciba con aplausos y vejigas. Ay de ustedes, dijo eso, si todo el mundo los ama. ¿Por qué habrá dicho eso? Porque no puede estar con dos señores. Porque no si, puede amar a las tinieblas porque si ama a Jesús, con el mundo y también al mismo tiempo quedar con eso. Porque si ama a Jesús, amará lo bueno. Y será rechazado por los malignos, por los hijos de las tinieblas. Y si ama lo malo, será rechazado por la luz. Y si ama lo malo, tendrá muchos amigos, entre comillas. Como el bolo, ¿se han fijado? El bolo tiene un montón de cheradas. Todos estos son mis amigos, le va a decir. ¿Cuál? Esos están ahí por conveniencia, porque le sacan un trago, o porque el otro invita. ¿Me entienden? Entonces, Satanás, hermanos, esta guerra es antigua, es espiritual. Yo le decía a alguien, esta batalla en realidad es espiritual, y es contra la descendencia de Abraham, contra la descendencia de Jesucristo, contra la nación de la promesa, contra la ciudad santa, la Jerusalén, que Jesucristo y Dios Padre en el Antiguo Testamento llaman mi ciudad. Imagínense, no dijo otra ciudad de Europa, de África, de América, no dijo otro lugar, dijo Jerusalén, mi ciudad. Eso está escrito varias veces en el Antiguo Testamento. La ciudad gloriosa. Uh-huh. Así dice en algunas partes. Sí. Esta es la ciudad gloriosa. Y ahí sucedieron Jerusalén. los principales eventos de la Santa Biblia, señores. Han sucedido ahí.
Ahí Abraham ofreció a Isaac, fíjense. Ahí conquistó David la ciudad, ahí vivía David y ahí estaba el templo. Donde está el templo es un lugar sagrado para los judíos. Me quedo corto, no nos alcanzaría el tiempo en decir en 5,000 años de historia cuántas cosas pasaron ahí, desde Abraham. Y la última situación que va a suceder en el Apocalipsis es que va a descender del cielo una ciudad construida por Dios y los ángeles, y da las medidas de la ciudad, y esa ciudad, ¿dónde cree que se va a ir a posar? A la isla de Cuba. No, hermanos, a la Jerusalén antigua, ahí va a caer sobre el monte. Y desde ahí, oigan, Jesucristo reinará 1000 años la tierra. Desde ahí, cualquier otra cosa que se diga es una imitación de la verdad. Y ese es mi celo, miren. Yo no puedo compartir mitad verdad, mitad mentira. Por eso le dije un día, yo no me quitaría los zapatos. Si me dicen, tiene que entrar a este templo musulmán o de San no sé quién, pero con toda reverencia va a entrar aquí. No voy a ir a burlarme tampoco. Ni voy a ir a escupirle el templo, ni voy a ir a tirarle piedras. Eso sería provocar mi muerte, provocar al prójimo. Pero tampoco puedo hincarme, pues, a cualquier cosa. Cuando usted sabe la verdad, usted no peca si no la sabe. Yo no sabía, Pablo dice, yo fui asesino de cristiano, no sabía lo que hacía. Yo creí que hacía algo bueno para Dios. Lo hice, dice, por ignorancia. Está perdonado. Está perdonado. Su ignorancia lo hace pecar. Pero si usted sabiendo algo no lo hace, ese es otro piso. ¿Verdad? Por ejemplo, al final de los tiempos, el anticristo va a levantar su estatua y dice que le va a dar vida y la estatua hablará y todo mundo tiene que hincarse ante esa estatua de ese Apocalipsis y rendirle honor a la bestia. La bestia le llama Apocalipsis, pero en aquel momento la sociedad le va a llamar, este es nuestro líder, esta es nuestra solución. ¿Cómo va a ser este una bestia? El que le llame bestia, vuélenle la cabeza, van a decir. Y si se la cortan, se salvará. Y si cede y dice, yo también pues voy a adorarlo, perdió la salvación. Eso dice Apocalipsis. He leído muchas veces ese libro, aunque muchas cosas no las entiendo todavía. Sigamos, hermanos, Apocalipsis 19, por cierto, Apocalipsis 19, alguien que no haya leído, versículo 11 al 20. Vamos a ver, Guillermo, si me ayuda. ¿Quién leyó la primera vez? Dani, es cierto. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Oigan, ¿quién es ese? Jesucristo. Es Jesucristo. Tiene que saber distinguir cuando lea Apocalipsis de quién está hablando. En el muslo dice que decía fiel y verdadero. Oiga, nadie es fiel y verdadero como Cristo. Amén. Amén. Sigamos ahí. Falta hasta el 20. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz:
diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. ¿Oyeron eso? La bestia y el falso profeta sedujeron a toda la humanidad, a los enemigos de Jehová o de Cristo. Eso en el futuro de la gran tribulación sucederá literal. Juan dice, y vi, lo vi. Yo lo vi, dice Juan, porque Dios se lo reveló. Y vio, ¿y qué pasó? El ángel, una es la perspectiva de la bestia y el falso profeta. Ellos van a una batalla contra el que montaba el caballo, Jesucristo, porque Jesucristo viene literal a la tierra. Entonces él, queriendo destruir a Israel y a todo lo que se llama Dios, cuando ve al Mesías dice, ahora contra él. Y toda la humanidad seducida bajo engaño van con sus armas y sus bombas y sus fusiles contra Jesucristo. Visible Jesucristo, montado en caballo. O sea, ya no es aquel Cristo humilde que vino, ¿verdad? Sencillo. Es ahora un rey, un león, como, ajá. Entonces, ahora contra él, dice. Y hay un ángel parado en el sol, ¿ves? Invitando a una cena. Hey, ¿qué tal esa cena? Que te inviten a esa cena. Vengan. No, ese es Armagedón. Sí, la destrucción. Ajá. Vengan, le voy a dar de comer. ¿A quiénes? Todas las aves de rapiña y los sopes y los águilas y todo el que come muertos. Hoy hay fiesta. Mire cómo ve Dios las cosas. Hoy comerán muy bien todos por meses, porque los ejércitos celestiales matarán a todos estos enemigos de Dios. Y cuánta tendrá de muertos, que dice que la sangre llega hasta la quijada del caballo. Y comerán por 7 meses sangre de muertos. Dios tiene carácter, hermano. Tiene paciencia, pero un día dice, ok, es la hora de actuar. Es la hora de actuar. Es tremendo, ¿verdad? Y les dio una gran cena. Hasta eructaron los buitres, ¿verdad? De tanta rapiña, tanto muerto que comerán. Apocalipsis 20, Guillermo, si me ayudas, versículo 3. 23. Por cierto, el falso profeta y la bestia, ¿dónde fueron lanzados? A un lago de fuego, dice, que arde. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él. Ese es Lucifer, hermanos. Ese es Satanás, el arcángel Lucifer, Satanás. A él no lo arroja todavía, porque todavía no está en el lugar de condenación, sino que dice que lo apresa, lo agarra, tú has engañado a todos y ahora lo pone 1000 años en el abismo preso. Eso, mientras Jesucristo reina en la humanidad, el diablo está amarrado con todos sus demonios. Abismo es un lugar profundo en la tierra, en el planeta. Apocalipsis, al mismo Guillermo, 20 del 7 al 10. Pero ahí no termina el 3. Dice, lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él. El 23. Para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Oiga, al final vuelven a desamarrarlo. Un poquito de tiempo, dice, para llevarlo a su condenación eterna. Apocalipsis 27 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog,
a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí ya no sale. Pero esa es Armagedón. Lo que pasa es que Apocalipsis, esa es la parte complicada, que hay varios escenarios, ¿verdad? Pero es varios escenarios, pero es el mismo, como la misma escena, ¿verdad? Vista desde varios ángulos. Está volviendo a decir la gran batalla, donde todas las naciones van a rodear a Israel, pero Jesucristo aparece. Entonces es la gran matanza y la cena de aves de rapiña, ¿verdad? Ahora, ¿Dios está con Israel? Sí. ¿Dios está con nosotros? Sí, hermano. Pero mire qué cruel es Israel. Sí, en la guerra se cometen crueldades. Pero a pesar de nuestra infidelidad y de nuestra imperfección, te pregunto, a pesar de tú o de mi infidelidad y de nuestra imperfección, ¿está Dios con nosotros, sí o no? Sí. A pesar de nuestra maldad, ¿verdad? O sea, Él nos ve con la sangre de Cristo bajo el perdón de nuestros pecados. Si nos pagara conforme a nuestras necedades y maldades, ya estuviéramos condenados. Pero el Señor nos ve con ojos de misericordia por causa de los méritos del Señor Jesucristo. Este es el Evangelio de la cruz, que Cristo pagó el precio de la muerte. Es el Evangelio que por muchos años Jimmy Swaggart predicó, con el que yo también me identifico. No es el Evangelio de la prosperidad, sino que es el Evangelio de la cruz, que es el gran y alto precio que pagó el Mesías por nuestra redención. Y también el Evangelio de la cruz comprende esto, que es a través de mi muerte y de la abnegación que podemos alcanzar muchos premios. Es decir, el Evangelio que tiene un precio, ¿ve? Y que tiene un sufrimiento incorporado. La cruz es un lugar de muerte, de rendición, de entrega. Otro día vamos a hablar un poco más amplio sobre eso. Pero no es que en la vida cristiana te tiene que ir color de rosa y vas a ser el más rico y que no vas a pasar ni una enfermedad ni una prueba. Si es el Evangelio de la cruz, Jesucristo dijo, y el que no es capaz de seguirme, tomar su cruz y seguirme, no puede ser mi discípulo. Es decir, va a tener que crucificarse él espiritualmente y crucificar todo lo que ama. Oiga, para poder hacer mi voluntad tendrá que crucificar todo lo que más ama. Ese es el Evangelio de la cruz, el Evangelio de Abraham. Cuando Dios le dice, sacrifícame a tu hijo. ¿Por qué tiene que ser así? Porque es el Evangelio de la cruz. Deberás darle muerte a tu pasión. Y quiero saber si me amas más que a él. Qué tremendo, ¿eh? Sigamos. Bueno, Dios sabe cómo afligir a Israel a fin de que se vuelva a él. Vamos a buscar Juan capítulo 4. Carla, si me ayuda con Juan capítulo 4, versículo 22, y Carlos con Apocalipsis 21. Carlos ya leyó, ¿no? ¿verdad? No. Apocalipsis 21 del 9 al 12. Y si mi mamá puede ayudarle ahí, Salmo 122 del 6 al 9, para avanzar. Israel es, hermanos, nuestro origen. Tenemos un vínculo espiritual con ellos, un vínculo eterno, y con los que creen y esperan al Mesías. Juan 4, 22. Amén. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que no sabemos. Lo que sabemos. Perdón. Vuélvalo a leer. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que no sabemos. Lo que sabemos. Lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Oigan ese versículo. ¿A quién le dijo eso Jesús? A la samaritana. ¿Cómo le dijo? La salvación viene de los judíos. Ellos son la raíz de la fe. Así es. Jesús es judío, espiritual, porque no es un ser terrenal. Pero el verdadero judío, dice Pablo, es el espiritual. O sea, es el de la simiente de Cristo y de Abraham.
Ustedes, le dice Jesús, le podía decir a otras naciones o a otros credos, ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros sí sabemos a quién adoramos. Si lo adoran con convicción, ¿verdad? De corazón, no religiosamente, como los fariseos que se condenaron, y muchos de ellos están en el infierno, hermanos, y conocían la Torá, pero solo era una práctica religiosa, y ellos estaban llenos de maldad y pudrición, dijo Jesús. O sea, la palabra no los transformó. Entonces ellos también, junto con otros, adoran lo que no saben o a quien no conocen. Nosotros, les digo Jesús, adoramos lo que sí conocemos, porque esta redención la heredaron de los judíos. Apocalipsis 21, 9 al 12. Amén. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. Oiga lo que está viendo, una pausa acá. Me llevó, dice el primer versículo, ¿a dónde lo llevó? Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. A un monte grande y alto. Y desde ahí le dio la visión de la nueva Jerusalén. Lo que estamos leyendo es cómo descendió del cielo la nueva Jerusalén. Siga ahí. Tenía... Hasta el 12, ¿eh? Sí, en el 11 lo acabamos. Uh-huh. Y era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diafana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ok. La visión es una ciudad literal que desciende del cielo, hermanos. Esas son las grandes promesas, miren, que parecen una locura, hombre. Y este mundo moderno, ¿cómo la va a creer? Pero no importa, hermano. Esa es nuestra fe. El libro de Hebreos dice que Abraham vio la nueva Jerusalén. Imagínense desde cuándo Dios le mostró esa ciudad hecha por Dios, que descendió al monte del templo. ¿Cómo se llama ese monte? El monte de los olivos. Ahí descendió, una ciudad construida por Dios. G. Ávila contaba que en cierta ocasión él tuvo una visión, que a lo lejos en el cielo, una visión, se veía que estaban construyendo una ciudad. Y Dios le habló a él y le dijo: la ciudad está casi lista. Y allí Ávila le reveló muchas veces los tiempos finales, los tiempos finales. También a Jimmy Swaggart, me acuerdo ahorita que le dijo, Jimmy Swaggart estaba en 1986, creo, allá en Nicaragua, porque ¿a dónde no fueron con las campañas? Y el hermano Cajina se acuerda de eso, dice, que se acuerda que llegó a Managua. Y una vez yo estuve parado en la plaza donde ellos llegaron, es la plaza donde el gobierno sandinista hace sus convenciones, una plaza grandísima, hermanos, grandísima. Ahí caben, bueno, el pastor Cajina lo sabrá mejor que yo. Yo creo que cabría 1 millón de gente ahí paradas. La cosa es que ahí predicó Jimmy Swaggart. Y yo tengo un video guardado donde él cuenta y dice: veo en los posteriores tiempos una gran tormenta venir a todo el planeta. Y nosotros, hermanos, hemos entrado en esa tormenta, donde los tiempos han cambiado y donde las cosas se han acelerado y donde esto no va para mejor. Qué tremendo, ¿eh? 1986. Veo una gran tormenta, dijo él, venir al mundo entero. Son los juicios de Dios. Ahora, no todo lo que Israel ha hecho estuvo bien, así es. Igual a nosotros lo dijimos, pero la promesa se cumple y Él está con su pueblo. Mateo 24, último versículo, Mateo 24, 14, falta uno, Salmo 122, del 6 al 9.
Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Por amor a Dios, buscaré el bien de Jerusalén. Ese es el deseo de David, que conquistó y reconquistó, un hombre de guerra, reconquistó la ciudad de Jerusalén y gobernó 40 años desde Jerusalén. O sea, un guerrero conquistador espiritual que venció a Goliat, a los filisteos, cuyo corazón dijo Dios que le agradaba, ¿se acuerdan? Mire las palabras de ese hombre. Le dice a todas las generaciones, por favor, oren para que Jerusalén esté en paz. Yo te mandé unos escritos ahí, Guillermo, que vamos a leer. Quiero que oigan eso, hermanos. Uno se refiere a un salmo que lastimosamente no lo anoté, pero se refiere a un salmo que profetiza dónde iba a estar ubicado Israel. Creo que es este, Guillermo. Bueno, alguien busque Salmo 120 del 5 al 7. A ver si nos ayuda ahí Romy. Salmo 120 del 5 al 7. Y luego vamos a leer lo que tiene Guillermo allá. Esta información es vital para que quede grabada, porque yo comparto esto con muchos hermanos. Les va a llamar, todavía no lo lean, les va a llamar mucho la atención. Salmo 120, del 5 al 7. Ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. ¿Qué dijo David en el 122 del 6 al 9? Por favor, pidan porque Jerusalén pueda vivir tranquilo y en paz. Porque Ismael todavía persigue a Isaac. Y también los hijos de Jesucristo somos perseguidos por los incrédulos. O también en Israel, los que creen en la ley y no han dejado la ley, persiguen, hermanos, grandemente a los que creyeron en el Mesías. Usted habla con un judío mesiánico, es totalmente distinto porque ya le llegó la revelación de Jesús a un judío ortodoxo. El judío ortodoxo lo va a maldecir a usted si usted le dice, ¿cree usted en Jesucristo, el que vino hace 2000 años? Ese es un impostor, le va a decir. Ese hombre por eso lo colgaron, porque se creyó el Mesías. Nuestro Mesías tenía que quedarse y venir a libertar a Israel de sus enemigos. Ese es otro tema. Pero volvamos a este punto. Tiene que ver, ¿verdad? Cuando digo otro tema es porque hay que extenderse en eso, pero no lo vamos a hacer. Pero el Salmo 122, David ruega, pidan. ¿Y qué dice el 120, 5 al 7? ¡Ay de mí! Y ahí habla por el Espíritu David, representando a Israel. Mire, se lo voy a parafrasear. ¡Ay de mí que me tocó vivir en medio de mis hermanastros! En medio de mis enemigos vivo yo. Oiga, ¿quién quisiera vivir ahí? Pero esa es la tierra prometida, ¿verdad? Y es un conflicto, la promesa es un conflicto entre Isaac e Ismael. Oiga, ¿qué significa Mesec? Porque eso está en código histórico. Mesec, región situada en el extremo norte del Asia Menor, en las cercanías del Mar Negro. Cedar, tribu nómada del desierto de Arabia. Estos dos nombres representan simbólicamente la crueldad de los enemigos del salmista. La crueldad de los enemigos del salmista. Bueno, eran dos regiones. Es toda la zona del Mediterráneo, arriba y abajo. ¡Ay de mí! En la antigüedad, Mesec, también transcrito como Mesec o Mesoc, o Mosoc, se refiere a una región geográfica y a un pueblo mencionado en textos bíblicos, particularmente en el libro de Ezequiel. Se le ubica generalmente en el norte de Israel,
cerca del Mar Negro y el Mar Caspio, en lo que hoy es parte de Turquía y el Cáucaso. Ujú. Mire, y arriba, por cierto, estaba Hezbollah. Y a un lado estaban los filisteos. Gaza son los descendientes de los filisteos. Al que David derrotó era un filisteo gigante, que tenía genes de extraterrestres, de ángeles, ¿verdad?, que se mezclaron con las mujeres. Ese es otro tema largo que hay que ver en Génesis, capítulo 6. Pero el punto es ese, que él da nombres solo por referencias, ¿me entienden? Dan nombres por referencias de esa zona. El salmo es profético. Siempre ha habido enemigos por ahí. Pero hoy se cumple literalmente desde 1948, cuando Israel es retornado a su nación y ellos son el reloj de Dios. Se le llama así porque a Israel hay que volarle ojo en el sentido profético, porque los pasos a los que va Israel determinan el apocalipsis para la tierra. Fíjese que es que profundo, pero a la vez sencillo. Entonces, ellos alegres de vivir ahí, retornaron alegres. Pero el salmista profetiza y dice, ay de mí por vivir ahí. Todos sus vecinos son sus enemigos. Y Israel eso que habla ahí es Israel, está situado ahí pequeñito y todos los demás son gigantes a la par. Gigantes, naciones gigantes. Con la guerra dijeron ahí en una profecía, este es como David peleando con Goliat. Correcto. Porque Irán es un país grandísimo, muchas veces más grande que Israel, más poderoso, con armas nucleares. Israel chiquitito. Dijeron, está David. Está fácil vencerlo a Israel. Ajá, así lo pusieron. Aparentemente, de un bombazo lo acabamos. Goliat se burló de David cuando vio a ese. Oigan eso. A ese cipote que viene con unos días. Goliat lo vio despectivo, Este hombrecito, un joven, lo despreció, dice la Biblia, en su pensamiento. A este me van a poner a mí a pelear con... No, que no tienen un hombre o uno mejor, que me traen a un tipo de 16 años, 15 años. ¡Ey, qué tremendo! Las parábolas de Dios. Fíjate que como ese tipo agarra su arpita ya cuando está cuidando las ovejitas y adora a Dios, fíjate que ese tipo Dios le ayuda. Entonces, si Dios te ayuda, ya ganaste, papá. ¿O no? Si Dios no te ayuda, papá, correte. Pero si Dios te ayuda, ya ganaste. Pues sí, si nosotros viéramos esa escena de lo que estaba sucediendo, si nosotros fuéramos espectadores y vemos a Goliat con una coraza, 6 metros, con un escudo, una lanza, ¿sí? Tiene un casco. La lanza pesaba casi lo que David pesaba, quizás. Porque un jovencito más delgadito. Estaba bien equipado. Chiquito. Ajá. El guerrero Goliat estaba bien equipado. Súper. Y el otro iba con una hombilla y 5 piedras. De río. Cualquiera diría, bueno, ¿a quién le apuesta? ¿A quién le apuesta? A este guerrero Goliat gigante o a este niño que viene con una hombilla. Pero ¿sabe qué dice Dios? 5 piedritas. Ajá. ¿Qué dice Dios, hermanos? La filosofía de Dios, ¿cuál es, hermanos? La doctrina de Dios, óigala. Dios no ve lo que ve el hombre. ¿Bien? ¿Sabe la inteligencia de los hebreos? Ahí estaban analizando otros países. Miren estos misiles, dice. Salen los que son parte del escudo de defensa de ellos. Porque había un escrito que decía, si en estos 5, 6, 7 días, toditos los misiles que le han tirado a Irán hubieran caído, ¿no?, ya hubieran muerto 1 millón de personas en Israel. ¿De cuántos se ha defendido? 450. Hasta el sábado habían enviado 450 misiles. Oye, Los de Irán. por ahí cayó uno cerca de un hospital. Una gran destrucción, hermano. Y no son nucleares, ¿verdad? Oiga, pero en un video sacaban
unos misiles que salían en defensa. Y de repente en el camino uno cruzó aquí, mire, y se fue a ubicar enfrente de otro que venía para acá. ¡Pum! Derribó y el otro por ahí. Y decían, este sistema nadie lo tiene. Es la inteligencia que Dios les ha dado para defenderse de Mesec y de Cedar. Y Cedar, yo oí a un judío, creo que mi papá estaba ahí también en el canal 25, cuando un judío dijo así, él lo explicó con mucha más profundidad y propiedad que su servidor. Pero me acuerdo que él dijo, Cedar era descendiente de los que hacen tiendas. Ambos hacen tiendas, Abraham hacía tiendas y también Ismael hacía tiendas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ahí viene la profundidad en el idioma hebreo. Él decía que Cedar era un tipo de tienda, porque en aquel entonces vivían pues en unas tiendas de lona, de cuero. Tiendas de campaña. Sí, pero no eran las que venden ahí en Walmart. Eran tiendas de pieles de animales, ¿verdad? Entonces, pero la tienda de Cedar es de los ismaelitas, es un tipo de tienda, decía él, que lo describe el hebreo, y la otra tienda es la tienda al estilo Isaac, Jacob, José, Abraham. Mire, hasta en la tienda hay diferencia. Y ellos lo entienden, y por eso él decía, yo vivo entre las tiendas de Ismael. Uy, hermanos, vivir en medio de Ismael, nosotros no sabemos qué es eso. A no ser que hagamos una aplicación y usted a veces vive cerca de la murmuración, de la maldad, del mal pensamiento, de vecinos malos quizás, de familiares que te odian o te envidian. No sé cuál es tu guerra, pero a veces se cumple el ay de mí, que me ha tocado vivir en medio de enemigos del Evangelio. A veces por tener tu fe se te levantan enemigos. Los incrédulos son enemigos de la fe. Siempre hay enemigos, espirituales o físicos, a quienes hacerle frente, hermanos. Pero esa es la historia de Israel. Nunca tendrá paz. El anticristo vendrá para simular una paz para ellos. Por eso ellos creerán que Él es Cristo. Pero un día se darán cuenta que no. Y aquí voy finalizando. Oiga esto. Entonces se da esa guerra final, porque el anticristo se da vuelta la chaqueta y dice, ahora acabemos con todos estos. Pero antes de eso él ha gobernado 3 años y medio de paz para Israel. Y se sienta en el tercer templo. Y le creen porque puso paz. Porque nadie ha podido poner paz ahí. Nadie. Nadie. Porque la guerra es entre Satanás y la humanidad y entre los hijos de Dios, los hijos de la libre y Cristo. Y esa tranquilidad solo la puede poner Dios. Mateo 24, 14 y 15, último pasaje. Vamos a ver Mateo, ya que está aquí. Mateo 24, 14, no lo habíamos leído, ¿verdad? Mateo 24, 14 y 15, este es la última cita que tengo aquí, de un estudio breve, hermanos, que hemos dado acerca de, para que usted comprenda por qué tanto odio, tanta guerra y tanto pleito contra Jerusalén e Israel. Mateo 24, 14 y 15. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Mire, o sea, estamos conectados con los sucesos de Israel. Por eso le digo, muchos le llaman a Israel como un cronómetro de la humanidad. Porque ahí hay 2 sucesos. En esa cita, anótela, subráyela, estúdiela, investigue sobre ella. Dice, y será predicado el Evangelio de Jesucristo en todas las naciones. Una vez terminada esa tarea, oigan, entonces comienzan los tiempos del fin. Alguien dijo que con estos hombres como Jimmy Swaggart, Gigi Ávila, Jorge Rasky, Luis Palau, los que conocemos en América, ¿verdad? Hay otros en otros continentes, Billy Graham, toda esta gente predicó el Evangelio en vivo o por televisión y otros medios
a todo el planeta, señores. Por eso es que la muerte o la partida de ellos es muy significativa. Porque algunos dicen, ¿quién sabe que se levante otra vez gente así? A no ser ya en el tiempo de la gran tribulación, donde el Apocalipsis dice que Dios levantará 144,000 que van a predicar el Evangelio otra vez, pero en un tiempo de angustia. Así que en el tiempo de la gracia parece que esto ya se está cerrando. Y por eso lo que sucede con Israel está conectado con lo que viene hacia nosotros. La nación pues marca esa hora, ese reloj profético, porque ellos, y para ellos, hermanos, es la última etapa de la humanidad. O sea, el trato será entre Dios, Israel y todas las naciones. Y eso, ellos ya están en su tierra, ya prosperaron, ya reinan en su tierra. Dice también otro pasaje por ahí que el templo, el tercer templo, será levantado en días de angustia. Esos días de angustia ya están, hermano. O sea, en días difíciles para ellos, aún así se levantará el templo. O sea, habrá una restauración sociopolítica y va a haber una restauración sociopolítica. Eso ya sucedió. Económica, militar, gubernamental y espiritual de Israel. Sí, lo que falta ahí es que digan, miren, este monte es nuestro y aquí vamos a levantar el tercer templo. Eso es todo. Porque allí es donde se va a llegar a sentar el anticristo. Y estas cosas no creo que van a suceder de aquí a 100 años. Ese es el problema. O la bendición. Que el rapto viene. Y luego se queda el gobierno mundial a sus anchas. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que afirmarme en Cristo, porque vienen días difíciles a nivel mundial. Aquel que está flojo, aquel que está tibio, aquel que está aguado, afírmese, ¿verdad? Porque vienen días difíciles, hermanos, a la humanidad. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Vamos a dejar hasta acá la grabación.